quiero hablarte hoy de ese momento en que la humanidad de Jesús experimentó el fracaso, la frustración. Lo repito, el emprender, el comenzar, el creer que lo que está haciendo es una misión que durará mucho y llegar al punto de decir, todo está terminado. ¿Por qué? Porque Jesús en su humanidad, los discípulos en su humanidad, sintieron que el proyecto por el que habían luchado, por el que habían caminado 3 años y medio, era un proyecto que ahora estaba fracasado, que no funcionaba. Como a vos te ha pasado tal vez con algún negocio que emprendiste y que de repente quedó en nada. ¿Cómo te sentiste? ¿No dijiste, bueno, ya Dios me va a sacar y que no pasa nada? No, claro que nos sentimos mal. Aunque nuestra confianza, que nuestra fe, que nuestra esperanza esté en Dios, nosotros nos sentimos mal en algunos momentos. Yo me he sentido mal. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado. Si les ha pasado, pues coméntalo ahí. Pero a mí me ha pasado sentir que lo que estamos haciendo no ha tenido fruto y todo el esfuerzo y todo lo que hicimos no valió nada. Relaciones amorosas también, que de repente fracasan, hogares que fracasan. Yo no sé cuántos estarán enfrentando en este momento una separación. Está llegando a ese momento donde todo se está yendo al caño, como decimos. Jesús, en ese momento de la cruz, experimenta la angustia, experimenta la ansiedad. Lo vemos en cada momento y cuando nosotros estudiamos y vemos algunos autores, psiquiatras, psicólogos que hablan acerca de esos momentos que pudo experimentar Jesús, nos damos cuenta de que en la humanidad de Jesús, en ese 100% hombre que se enseña en las iglesias, en ese momento Jesús estaba experimentando una angustia que de seguro yo he pasado. No voy a meterte a ti que me estás escuchando, voy a hablar de mí. Yo sí he experimentado ese fracaso. Yo sí he experimentado eso de creer que algo me iba a durar para siempre y se termina, se acaba. Yo sí he experimentado ese fracaso. Yo sí he experimentado emprender algo y no ver el fruto. Yo sí he experimentado el querer algo y no alcanzarlo. Yo sí he experimentado esa frustración de querer y no poder. Jesús lloró enfrente de Jerusalén y dijo, como quisiera que pudieras entender lo que hoy te trae salvación. Yo no sé cuántas veces vos te has sentido en esto, yo me he sentido así. Yo como quisiera poder, que la gente supiera lo que uno se esfuerza por algo y que lo valoraran. Y te das cuenta que no lo valoran. Porque todos en algún momento estamos sufriendo esa frustración, ese fracaso. Para los discípulos, el movimiento de Jesús, que era un movimiento que prometía ser duradero, que prometía traer esperanza, se volvió un movimiento que quedó ahí en nada, fracasado, olvidado. ¿Y nosotros qué hacemos, los discípulos? Pues correr, hacernos a un lado, apartarnos. No somos nada. Si eso hicieron con Él, ¿qué harán con nosotros? Ese fue el pensamiento de ellos en ese momento. Si esto hicieron con Jesús, ¿qué nos va a pasar a nosotros ahora? Ahí no hubo fe, ahí no hubo esperanza, ahí no hubo confianza. 3 años y medio caminando con Jesús. Y si Jesús mismo sintió la angustia, ¿qué esperamos de los discípulos? Si Jesús mismo sintió esa angustia, si es posible, pasa de mí esta copa, dijo Jesús el Maestro. Entonces los discípulos dijeron, bueno, yo paso de esta copa. Jesús le dijo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero los discípulos se dijeron así, no, yo sí paso, a Dios, yo me voy. Y se fueron. Tenemos el caso de Jacobo y Juan, que la mamá de Jacobo y Juan se acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿pueden mis 2 hijos estar contigo en el paraíso, uno a la derecha y uno a la izquierda, por favor? Y Jesús le dice, si ellos pudieran pasar lo que yo voy a pasar, entonces estarán conmigo. Y la madre dijo, bueno, sí podemos. Ellos ahí, ¿verdad? Jetones, como decían en Costa Rica, jetones ahí. Sí podemos. Bueno, dijo Jesús, vamos a ver si es cierto. Y a la hora de las horas vemos que no eran ellos los que estaban a la par de la cruz. No eran ellos los que estaban en el reino. ¿Por qué? Porque en los momentos de privilegio todos queremos estar.
aparecen en los momentos de privilegio. Todos hasta nos sentimos bien cuando se nos toma en cuenta, cuando somos ahí, pero nadie quiere sufrir un desprecio. Nadie quiere estar en un ministerio donde se le desprecia. Nadie quiere estar en un grupo donde se le mira de menos. Nadie quiere estar en un lugar donde te hagan sentir que no vales nada. Nadie quiere estar en ese lugar. Pero ¿sabes qué? En ese lugar, en esos momentos, cuando hay algo genuino de Dios que está dentro de vos, entonces en ese momento vos vas a saber de que eso no va a ser para siempre. Que este momento es un momento transitorio que va a pasar. Jesús sabía que había una misión que cumplir y que no nos íbamos a doblegar, que no íbamos a volver atrás, que si había que enfrentar a los fariseos, que si había que enfrentar a los religiosos, si había que enfrentar a todos esos religiosos de la época, pues lo vamos a hacer hasta el último momento, pero no nos vamos a rendir. Eso es esa capacidad de determinación. Esa determinación, hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que la determinación es la huella de la gente excepcional. Jesús fue una persona excepcional. Jesús fue una persona diferente. Jesús fue una persona que en medio de todo supo valorar que si vamos a llegar hasta el final, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero vamos a llegar sin rendirnos. Esa debe ser la determinación que podemos aprender de la cruz. Esa debe ser la determinación que tenemos que aprender de esa cruz. Llegar hasta el final sin importar las consecuencias de lo que pueda traer eso. Cuando sabemos de que Dios nos ha llamado, cuando sabemos de que Dios está ahí. Por eso el llamado, mucha gente huye de las responsabilidades, mucha gente huye de los ministerios, mucha gente huye de las cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente contraria, que me quieren hacer la vida imposible. Si vos estás seguro que Dios te ha puesto ahí, si vos estás seguro que eso es de Dios, entonces tienes que permanecer, tenés que seguir hasta el final. Jesús nos enseña esa lección, que aún en medio del fracaso, en medio de eso que pudo parecer un fracaso, porque quitémosle la imagen romántica a la cruz, la imagen romántica que tenemos, que ay, que la cruz, qué bonito, qué lindo mi Jesús ahí. Jesús, no, eso no fue bonito, eso no fue hermoso, eso no fue un acto de amor, fue un acto de martirio. Jesús fue crucificado desnudo ahí. Fue humillante. Fue algo que trajo humillación y vergüenza. Eso fue la cruz. Y eso era la cruz. Las personas que eran crucificadas en el Imperio Romano eran personas que merecían el peor de los castigos. Y por eso eran crucificados y avergonzados públicamente. Quitémosle la imagen romántica a la cruz. Y démonos cuenta de que el Salvador, en realidad, no nos enseña a amar la cruz, sino nos enseña a ser determinantes y determinados hasta las últimas consecuencias. Si bien en el canto decimos yo amaré la cruz, pero cuando decimos yo amaré la cruz, no estamos diciendo yo amaré el pedazo de madera, yo amaré esa madera donde Jesús sufrió, no. La cruz fue el resultado del camino que Jesús llevó. Jesús tuvo una vida donde se enfrentó a las autoridades religiosas, una vida donde se enfrentó y donde aprendió a dar consuelo, a sentir compasión por los necesitados. Esa vida donde Jesús le dio dignidad a las personas que no lo merecían en la comunidad y en la sociedad. Jesús valoró a los niños, valoró a las mujeres, Jesús valoró a los enfermos de lepra que eran exiliados de la ciudad. Jesús valoró a aquellos que no tenían ningún valor para la humanidad, para la sociedad. Eso nos demuestra que el resultado de eso fue la cruz, enfrentarse a las autoridades religiosas, porque las autoridades religiosas a esos no les importa la vida. A las autoridades religiosas lo que les importan son sus doctrinas, sus dogmas, sus leyes. No importa quiénes condenen, váyanse al infierno todos, si no son como decimos nosotros. Eso mismo pasaba. Entonces Jesús se enfrentó a eso. Y Jesús, en ese camino de determinación, que llegar hasta la cruz, nos enseña a ser persistentes, a saber que el fracaso de un momento no es un fracaso para siempre. Por eso Pablo después escribió que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, el propósito de Jesús no era el morir. El propósito de Jesús era enseñarnos a vivir.
cuando distamos nosotros a Jesús de su humanidad, nos distanciamos nosotros también de ser como Él. Porque saben que nosotros nunca vamos a ser 100% Dios. Nunca. Entonces cuando en las iglesias se nos habla de un Jesús que está pero bien lejos de la humanidad, entonces se nos habla que nosotros jamás podemos llegar a ser como Jesús. Pero Pablo lo decía de otra manera. Sean como yo, porque yo soy como Jesús. ¿Qué Pablo quería decir con eso? ¿Acaso Pablo también era 100% Dios? No. Él decía de que Jesús había sido tan hombre como vos, había experimentado el fracaso como vos, había experimentado la frustración, el desánimo, la melancolía, la nostalgia como vos, como yo. Jesús, un hombre como vos y como yo, llega a la cruz sabiendo que aquello que había predicado 3 años y medio podría acabar ahí, en un fracaso. Jesús colgado de la cruz. Quiero leer lo que Marcos nos habla acerca de esa cruz. Dice que estando ahí, como a esta hora, como a las 3 de la tarde, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Te has sentido desamparado por Dios alguna vez? ¿Te has sentido apartado de los ojos de Dios? Quiero decirte que yo sí me he sentido así. Alejado totalmente. Ya como que Dios no me quiere ver. Voy, me topo con Dios y Dios se cruza a la otra esquina, a la otra cuadra, para no pasar cerca de mí. Y dice que algunos decían: esto llama de Elías. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas no entienden tu grito de angustia. El grito de angustia no es fácilmente entendido. Nadie lo entiende. Solamente un padre y una madre pueden entender el llanto de su bebé. ¿Y por qué está llorando? Ay, es que le duele. ¿Y por qué está llorando? Es que quiere comer. ¿Por qué llora? Es que ya tiene sueño. Solo un padre y una madre sabe entender el llanto de un bebé. Y Dios es así con nosotros. Solo Dios, nuestro Padre, sabe entender nuestro llanto, nuestro grito de angustia. La gente no sabe entenderlo. Esta gente que estaba ahí no lo entendió y dijeron: mira, a Elías está llamando. Jesús no llamaba a Elías. Jesús decía: Elí, Elí, lama sabactani. Dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito de angustia la gente no lo entiende. Y no te sientas mal si la gente no te entiende. No te frustres porque la gente no te entienda. Hay alguien que sí te entiende. Y hay alguien que incluso, sin que nosotros digamos nada, nos entiende y nos comprende. Hay alguien que sabe qué es lo que estás padeciendo. Y lo sabe porque Él ya lo padeció. Jesús, a esta hora. Bueno, algunos dirán: pero esa no es la fecha, que la fecha no es acorde, que los estudios científicos dicen que era otra fecha. No importa la fecha en que haya sido, lo importante es que sucedió. Es como la Navidad, ¿verdad? La gente cuestiona la Navidad. ¿Qué importa si fue ese día o no? Lo importante es que sucedió. No importa cómo haya sido, qué fecha habrá sido, a qué horas habrá sido. Pero fue. Y quiero decirte que Jesús, desde esa cruz, fracasado y olvidado, entiende tu fracaso y tu olvido también. Quedamos aquí con este capítulo.